Bienvenidos, soy Kate Treminia y hoy vamos a hablar de los miedos. ¿A qué le tenemos miedo? Es decir, lo he estado pensando y es como que le tenemos miedo o tenemos mucho temor a reprender, a rechazar al diablo en voz alta, a echarlo fuera, a declarar. Es como que tenemos miedo de mostrar nuestra fe. Creo que esa sería la forma correcta de decirlo. Y lo estaba pensando, cuando surgen problemas o cuando surgen enfermedades, sí que es verdad que nosotros como cristianos nos reunimos, oramos y decimos que sea la voluntad de Dios. Y está bien. Pero creo que podemos hacer mucho más. Es decir, yo creo, no es que lo creo, es que sé que Dios nos dejó con poder aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que tener fe, que confiar, que creer en las palabras del Señor, porque en el momento en el que nosotros tenemos miedo, en el momento en que nosotros tenemos temor y nos cortamos de orar, de hacer cosas, por ese temor, estamos pecando. Porque indirectamente le estamos llamando al Señor mentiroso. Porque el Señor en su palabra varias veces nos dice que no temamos, que no tengamos miedo. Porque Él es todopoderoso. Él tiene todo el poder. Pero es que no es solo eso, sino que Él nos dio poder a nosotros. Él nos ha cubierto de su gracia y de su poder. A los que creemos en Él, a los que le hemos confesado como nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, a nosotros nos ha dado poder. Y me parece que ya va siendo hora de que despertemos, de que activemos, de que empecemos a tomar el lugar que nos corresponde. Es como que, no sé, el Señor me habla a través de todo. Siempre he tenido esa facilidad desde niña de captar mensajes, aún en cosas que no son cristianas. Y El Rey León, la película, tiene una parte que a mí me llama mucho la atención y que, por decirlo de alguna forma, también me marcó bastante. Y es cuando Simba está con Timón y Pumba y llega Nala y le dice que vuelva, que ellos necesitan a un rey, necesitan a alguien que se encargue del pueblo, de ayudarles, de alimentarles. Pero Simba, por miedo, dice que no. Por temor a qué será lo que pase, dice que no quiere volver. Pero entonces se le aparece Mufasa y le dice que recuerde quién es. Y esa parte para mí es clave. Recordar quiénes somos. Somos hijos del mismísimo Dios, del único rey y creador de este universo. Es decir, el único ser que ha creado todo, toda la vida, todo lo más hermoso que podamos imaginar. Las cataratas más grandes, las estrellas más hermosas, el día, la noche, el aire, todo lo que vemos, todo lo que sentimos. Él lo ha creado, nos ha creado a nosotros y es el único capaz de vencer al enemigo. Y nosotros somos hijos de Él.
y Él nos haya dejado aquí en la tierra como herederos suyos. Y herederos significa que tenemos parte de lo que Él tiene. Él tiene poder y nos ha dado poder a nosotros. Él tiene poder en su palabra, en su mente, en su corazón. Y nos ha dado ese poder igual a nosotros. Pero claro, para ello debemos de creerlo, debemos de tener fe, tenemos que tener confianza en su palabra. Siempre estamos diciendo que creemos en Dios, que confiamos en Dios, que hay que confiar, que hay que tener fe. Y muchas veces habremos dicho la típica oración de Señor, te lo entrego todo a ti. Soy tuyo, soy tuya, toma mi vida. Pero cuando llega el momento de mostrar hasta qué punto le entregamos nuestra vida y hasta qué punto confiamos en Él, ¿qué pasa? Llegan esos temores. Y puede sonar fuerte, pero si no activamos, si no actuamos y hablamos por temor, por miedos, entonces estamos siendo dirigidos por el diablo. Y lo sé, es fuerte, es una afirmación muy fuerte, pero es así, porque el Señor quiere que hablemos. El Señor quiere que actuemos, que nos dejemos llevar por su voluntad, que seamos herramienta en sus manos. Y tengo unos cuantos textos donde lo dice su palabra, porque esto no es algo que salga de mí, no es algo que me he inventado yo, es algo que el Señor ya ha dicho y tenemos que confiar en Él. En Lucas 4:36 dice: todos quedaron asombrados y se decían unos a otros: qué poderosa es la palabra de este hombre, con qué autoridad da órdenes a los espíritus a los espíritus impuros, y estos salen. Aquí se refiere a Jesús, al poder, a la autoridad que tenía Jesús. Y la cuestión es que Jesús vino a la tierra para salvarnos a nosotros, no solo para salvarnos a nosotros, sino para entregarnos el regalo de la gracia y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da este poder, el que nos permite hacer esto. Lo mismo que Jesús hacía, nosotros lo podemos hacer si tenemos confianza, si tenemos fe, si no nos dejamos engañar por las mentiras del diablo. Porque esos miedos y esos temores no son otra cosa que mentiras. Y no nos hacen bien, ni a nosotros, ni a los que están a nuestro alrededor. Porque cuando Dios nos manda a actuar, no es solo por nosotros, sino es para bendecir a los que están a nuestro alrededor. Y si no lo hacemos, estamos fallando. Después, en Lucas 9:1, dice: Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Esto es en Lucas 9:1-2. Nos dio poder para sacar a los demonios, para sanar enfermedades, y nos mandó a anunciar el reino de Dios y curar a los enfermos. Es curioso el tema de curar a los enfermos, porque normalmente tenemos la idea de enfermedad física. Y sí.
Obviamente tenemos poder de curar las enfermedades físicas, pero también se refiere a las enfermedades espirituales. Porque hay muchas personas que nosotros les vemos sanos, les vemos vivos e incluso les vemos riendo, alegre, pero no sabemos cómo está su corazón o cómo está su alma, en qué circunstancias, qué es lo que están pasando de verdad, qué es lo que sienten. Y a veces hay personas que tienen el alma muy rota, muy dolorida, muy dañada y necesita esa curación, esa salvación. Y sí, claro que Dios obra, pero también nos utiliza a nosotros. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Que cuando Dios nos pida que hablemos, tenemos que hacerlo. Cuando Dios nos pida que actuemos, que oremos por alguien, tenemos que hacerlo. Porque de lo contrario, es como que estemos impidiendo su obra en la otra persona. En Lucas 24:49 dice: mirad, yo voy a enviaros el don prometido por mi Padre. Quedaos aquí en Jerusalén hasta que recibáis la fuerza que viene de Dios. En la versión de Reina Valera, esta es la versión de la palabra, en la versión de Reina Valera, cuando dice fuerza se refiere al poder que nos ha dado Dios. En Hechos 1:8 dice: vosotros recibiréis la fuerza, es decir, el poder del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y os capacitará para que deis testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Una y otra vez Dios nos dice que Él nos da poder, pero no solo eso. Esto es como las leyes pues, del mundo. En cada país hay derechos y deberes. Pues aquí es lo mismo. Es como que Dios nos da el derecho de tener ese poder, pero nos da el deber de usarlo y de testificar con Él, de usarlo en su obra, de dejarnos usar por Él. Y ese es nuestro deber. Así que si olvidamos o si nos dejamos engañar pensando que no tenemos ese poder, que no tenemos derecho a ese poder, o que nunca llegaremos a tenerlo, no podremos seguir con nuestros deberes, porque necesitamos ese derecho para cumplir con nuestros deberes y obligaciones. Por lo tanto, no le estaríamos sirviendo al Señor y le estaríamos desobedeciendo su palabra. Y no solo eso, sino que dejándolo como mentiroso, porque Él nos ha dicho que nos da poder. Y debemos de creerlo. Y por último, en Hechos 18:9 nos dice: cierta noche dijo el Señor a Pablo en una visión: no tengas ningún temor, sigue anunciando la buena nueva sin que nada te haga callar. No tenemos que tener miedo. No tenemos que tener temores. Dios nos ha dejado aquí en la tierra con poder. Y Él nos protege y nos guarda. Él no va a permitir que nos pase nada malo. Pero para ello debemos confiar. Yo recuerdo un juego que seguramente muchos han jugado en su colegio, porque es muy típico. Sobre todo a la hora de cuando uno llega a una nueva clase. Y es el juego de confiar en los compañeros. De dejarse caer y que los demás le cojan. O ir con los ojos cerrados y dejarse guiar por los demás.
Si uno no confía en su compañero, empieza a dudar y a moverse por su propia cuenta. Cuando nos movemos por nuestra propia cuenta, es muy probable que a la hora de que nuestro compañero nos vaya a coger cuando nos estamos tirando, nos desviemos y no caigamos en sus brazos, sino que caigamos en el suelo. Y no es culpa de nuestro compañero, es culpa de nosotros que no hemos confiado. O a la hora de que nos estén guiando, a lo mejor porque sentimos que a lo mejor nuestra intuición nos dice no, vete más para la izquierda. O eso de que pensamos que a lo mejor es mejor ir por la izquierda, no dejarnos guiar por nuestro compañero. A lo mejor tropezamos y nos caemos. Y lo mismo, no es culpa de nuestro compañero, es culpa nuestra por no confiar. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor nos guía. Pero si no confiamos en Él, si no tenemos nuestra plena confianza en Él y toda nuestra fe en Él, lo más probable es que caigamos en algún momento. Que en algún momento nos pase algo y claro, ahí es cuando la gente dice, pero Señor, ¿por qué? Si yo te amo, si... Pero es culpa nuestra, porque no hemos confiado. A mí hay algo que me encanta ver, y es a los niños. A los niños, cuando a lo mejor sus padres se los ponen en los hombros, o cuando los ponen en un sitio alto y el padre o la madre llega y le dice, venga, salta, que yo te voy a coger. Y el niño tranquilamente, porque confía plenamente en su padre o en su madre, se lanza, sin miedo, y no le pasa nada. Y es algo que me encanta porque creo que es la forma más pura y más fiel de describir lo que tiene que ser nuestra relación con Dios. Porque Dios es nuestro Padre. Así que dejémonos guiar por Él. Que sea el Espíritu Santo el que fluya a través de nosotros guiándonos. Tirémonos, porque Él nos va a acoger, no nos va a dejar caer. Y si Él nos dice, pon el pie izquierdo aquí, nosotros vamos y ponemos el pie izquierdo a donde Él ha dicho. Si Él nos dice, háblale a tu amigo o a tu amiga, nosotros debemos hacerlo. Porque puede ser peor para nosotros.